Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria, espacio formativo de la Comisión de Justicia y Paz con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer CAS. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Les invitamos a escribirnos a las cuentas de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es fortalecer las capacidades organizativas y de diálogo social de las comunidades rurales y urbanas para el ejercicio de la participación ciudadana en defensa de los derechos humanos y de la casa común. Queremos destacar que el tema de esta semana se relaciona con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones y sobre todo el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sin embargo, vamos a reflexionar hoy de cómo hago efectivo este derecho de acceso a la información y a qué tipo de información es la que debo tener acceso para garantizar este derecho. En el episodio de hoy conversaremos sobre la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de las comunidades para el ejercicio de la participación ciudadana. Y para ello hemos invitado a David Carrasco. Él es director del medio periodístico independiente Bayano Digital. Y a Reca Shandiramani. Ella es periodista de investigación y especialista en ecología política. Para empezar y ponernos en contexto, les invitamos a escuchar la canción Solo le pido a Dios, del músico argentino León Gieco, quien la escribió en 1978 como un reflejo del dolor y la resistencia frente a la injusticia y a la violencia de las dictaduras militares que se vivían en esas décadas. La canción se convirtió en un himno presente en numerosos contextos sociales y políticos, desde manifestaciones, actos conmemorativos y campañas de derechos humanos. Su mensaje sigue resonando en las batallas por la justicia y la dignidad humana. Solo le pido a Dios es más que una canción, es un llamado a la acción y a la solidaridad y una plegaria contra la indiferencia. Adelante con la canción. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa
Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. En este episodio desarrollaremos el tema la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de las comunidades para el ejercicio de la participación ciudadana. Y ya nos encontramos con David Carrasco. Él es director del medio periodístico Bayano Digital, y con Reca Shandiramani, ella es periodista de investigación y especialista en ecología política, ambos con experiencia y trayectoria en el ámbito periodístico. Quisiera, además de agradecerles y darles la bienvenida, iniciar con la primera pregunta. Cualquiera de los dos que quisiera contestarla. ¿Cuál para ustedes es el papel del periodismo en la sociedad? Esencialmente el periodista tiene el deber de informar, pero para poder informar a un colectivo humano es importante que esa persona que elabora y transmite el mensaje esté debidamente informada primero. Debe haber un proceso de reflexión y también un trabajo para acumular ideas, datos que luego puedan ser traducidos en mensajes claros a la población. La reflexión también puede llevar a hacer un trabajo profundo de investigación en materia periodística, de tal manera de que a veces es necesario proyectar una información, una noticia simple, pero luego al comprender su impacto y lo que está detrás de la información, es posible entender que hay que darle a la sociedad elementos más valiosos que ayuden a transformarla, a modificar determinadas conductas a favor de un colectivo humano. Y eso se hace a través de una labor de investigación, de interpretación de datos y también del suministro de información adecuada, cabal y clara para que la gente pueda entenderla y al mismo tiempo responder si es necesario para que la sociedad tenga un mejor camino y un mejor porvenir en materia informativa. Desde ese punto de vista queremos recordar que en el mes de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Expresión, pero pareciera que nos hemos quedado en eso de expresión, pero la libertad de expresión, visto desde el punto de vista de la sociedad, de la ciudadanía, de las comunidades, sin derecho de acceso a la información, pues no, quizás no existiría, porque ¿qué voy a expresar si no tengo acceso a información pública, información de calidad que yo necesito, que me interesa para poder tener ese derecho efectivo a la calidad de vida? En ese sentido, Reca, para ver si pudieras también explicarnos desde la comunicación social y el periodismo, ¿cómo se define o a qué nos referimos con derecho de acceso a la información? Que el derecho a la información, aparte de estar pues informado, tener como sociedad tanto el derecho a informar como el derecho a estar bien informado. Por eso trasciende el periodismo la labor de los medios de comunicación social tradicionales como están establecidos actualmente, que funcionan, muchos de ellos, dentro del ámbito privado como un negocio. La función del periodismo es una función pública, es una función de servicio social, por eso los periodistas deben cuando hacen su trabajo estar anuentes de que va mucho más allá simplemente de entregar un producto que tiene un valor en el mercado, de toda esta lógica mercantil, ¿no? Como a veces se le quiere limitar al derecho a la información. Por eso es muy importante toda los medios que haya de poder ejercer el periodismo comunitario y de que las comunidades tengan sus propios instrumentos. En eso nos ayuda mucho los medios alternativos, las redes sociales, pero tampoco tiene mucho efecto si no hay una buena articulación y un buen ejercicio, ¿no? Una buena manera de llegar y también de que las comunidades puedan autogestionarse. Así es. David, usted tiene mucha experiencia y trayectoria, quizás nos puede comentar algo de eso. En base a esa experiencia que tiene, ¿a qué tipo de información o de qué tipo de información es a la que como ciudadanía, como comunidades queremos acceder para poder que sea analizada y publicada en relación a nuestros derechos y necesidades? ¿A qué tipo de información nos referimos? La información más importante en una sociedad que se encuentra en proceso de cambio es la que ayuda a transformarla
y a darle los instrumentos necesarios para avanzar desde el punto de vista social, económico, moral y también desde el punto de vista del desarrollo científico y educativo. Creo que a eso debe aspirarse en toda sociedad, especialmente en aquellas más vulnerables, para que aquellos que se encuentran debajo de los niveles de desarrollo, incluso los que están en un nivel de subdesarrollo, puedan elevarse y mejorar sus condiciones de vida, su esperanza de vida, su salud y también la de su familia. Es importante que para construir estos proyectos es necesario que haya un impulso que lo permita. Ninguna organización que tenga en mente desarrollar un medio de comunicación alternativo puede pensar que por sí sola va a garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo, porque existen desafíos que se presentan y que muchas veces no son considerados en el momento. Se requiere tener una base económica, aunque sea mínima, pero se debe partir de un tipo de administración seria y tener planes a largo plazo, dentro de lo posible. Hay medios distintos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en el macizo andino, en la década del 70, todavía había comunidades que hacían radio, un trabajo de radio, con reproductores de sonido dentro de los mercados públicos. Y eso permitía a la gente enterarse de las noticias, de las ofertas que había en el mercado, pero también de los programas de vacunación, de algunos proyectores de películas que llegaban a esos pueblos para que los niños pudieran enterarse de la cinematografía y de las grandes cosas que había desde el punto de vista audiovisual en ese momento. No sé si todavía existan, pero fue una experiencia importante porque aquellos pueblos aislados tenían una oportunidad de comunicarse entre sí a través de la radiodifusión. Hoy hay proyectos más abarcadores en América Latina que incluyen radios comunitarias, pero con un apoyo importante de las organizaciones sociales. Y eso le da un mayor peso y tal vez mayor esperanza desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hablábamos de qué tipo de información es la que más necesitan las comunidades y la ciudadanía, y usted nos comentaba que esa información que se relaciona con los derechos, con los intereses, la información pública que responde o que está vinculada directamente al cumplimiento de los derechos humanos y sociales. Y en ese sentido, la propuesta que nos decía, o un ejemplo quizás, es que los medios independientes y comunitarios pues van a estar más cerca de esa información que requiere la comunidad. Pero en el caso de Panamá, pues nuestro sistema de medios como que pareciera que está en un solo modelo, ¿no? Que es el medio comercial, que se sostiene por la publicidad o por la ganancia comercial que va a tener ese medio. Por lo tanto, quizás la información que necesita la comunidad no va a ser la que prioritariamente se va a encontrar en ese sistema de medios. Entonces, en nuestro país hace falta otras opciones, ¿verdad? Como hay en otras sociedades, que hay como financiamiento o subsidio o presupuesto directamente para medios y periodistas independientes que puedan priorizar en esta información que es la que necesita la comunidad. Y también nos recordaba, esto es como una especie de circuito cerrado, a lo que se refería con este ejemplo del mercado, ¿no? Aquí en la Universidad de Panamá me cuentan que décadas atrás hubo también un circuito cerrado que era como que conectaban los televisores y también como esta especie de megáfonos donde se daba la comunicación dentro de la Universidad de Panamá, y es una comunicación que necesariamente, como no viene de afuera, va a responder más a los intereses de esa comunidad. Así empezó Canal 11, efectivamente. Así sí, inició. Sí. Ah, qué interesante. Pero antes de que Reca tome los micrófonos para dirigirse a la audiencia, sí quisiera decir algo sobre el tema de la radiodifusión en Panamá. Los panameños tuvimos un desarrollo tardío en la radiodifusión, porque al producirse la independencia de Panamá de Colombia, inmediatamente Estados Unidos impuso regulaciones sobre el espacio radioeléctrico de este país. Y no fue sino hasta comienzo de la década del 30 que un grupo de ingenieros panameños con un sentido patriótico decidieron poner en marcha una emisora que llamaron Radio Tembleque, que hacía transmisiones clandestinas y que empezó a ser buscada por la policía porque simplemente estaba fuera del manual que se le había impuesto a la República de Panamá.
Pero todo este movimiento sirvió para que en ese momento el presidente Harmodio Arias se dirigiese a Washington para reclamar los derechos soberanos de Panamá sobre su espacio radioeléctrico. De manera de que nosotros estuvimos rezagados respecto al desarrollo de la radiodifusión en países, por ejemplo, como República Dominicana, Cuba y Colombia. Y por eso, en las décadas siguientes, tuvimos que recurrir a ese talento humano en la región para que nos apoyasen en el desarrollo de los proyectos de radiodifusión en este país. Y eso está en la historia de Panamá. Sí, y quizás ese retraso que tuvimos en esas décadas de los 30, 40, 50, todavía quizás lo arrastramos hoy, porque Panamá es uno de los pocos países que todavía no tiene emisoras comunitarias y donde el espacio radioeléctrico no se termina de democratizar, porque todavía los grupos indígenas, las mujeres, diferentes grupos que conforman la sociedad panameña no pueden tener su espacio directo. O sea, no es que no puedan hablar en la radio, pero tener un espacio dirigido por ellos, como son las recomendaciones de la UNESCO en el espacio radioeléctrico, más que hoy es más grande, porque al ser digital pues es más amplio. Claro, y muchas de las alternativas comunicacionales que existen, algunas en las comarcas, algunas radios, son en efecto iniciativas digitales actualmente, muy pocas, casi ninguna ha podido llegar a los espacios y las frecuencias que controla, ¿no?, el Estado. Y hay pues todo un oligopolio que funciona con esta lógica, ¿no?, del mercado, de entregar frecuencias a concesionarias privadas. Eso limita mucho, ¿no?, como bien dijiste, el acceso a grupos que puedan garantizar una pluralidad de voces, desde juventudes, desde grupos feministas, toda una gama, ¿no?, de voces que se quedan al final en los laterales del discurso, se quedan como grupos minoritarios, cuando en realidad pues aquí los grupos indígenas no creo que se puedan calificar numéricamente como minoritarios, pero en el discurso quedan como grupos minoritarios precisamente por el control privado de un discurso único, monotemático, que es lo que implanta, ¿no?, también que has hablado previamente de la agenda, ¿no? Sí, no, y poniéndonos siempre en el lugar de las comunidades. La Internet se piensa que pues es la democratización, y desde un punto de vista es cierto, pero no todo el mundo ni todos los territorios del país, el 100% del territorio del país no tiene acceso a Internet, pero sí tiene acceso a la señal abierta de la radio. Entonces, la radio de señal abierta que se transmite por el espacio radioeléctrico, que es un bien público, debería pues permitir o facilitar que todas las voces tengan acceso a ese espacio radioeléctrico, no solo para acceder a él como oyentes, sino también como protagonistas y como voceros en ese espacio radioeléctrico. Pero la pregunta había sido, pues, ¿qué tipo de información es la que priorizan las comunidades para acceder en relación a la garantía de sus derechos? Ahora, esta es la pregunta que digamos que quería hacer fundamental. ¿Cómo se relaciona, David? ¿Cómo se relacionan los derechos de las comunidades, los derechos sociales, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al trabajo, al ambiente sano? ¿Cómo se relacionan esos derechos comunitarios al derecho de acceso a la información? Me parece que de alguna forma está dislocado el planteamiento con los recursos disponibles para esas organizaciones que aspiran al manejo de estos medios. Porque una cosa es el derecho establecido en una constitución, en un código, en una ley o en un proyecto de transformación social, que es lo que se consigue realmente en la práctica. Hay una distancia entre lo que está escrito y lo que se realiza desde el punto de vista técnico. Y creo que ahí es necesario trabajar de una forma más organizada para conseguir resultados óptimos. Ciertamente hay una organización mundial, por ejemplo, de radios comunitarias. No sé cuántas de Panamá estarán adscritas a esta iniciativa, pero es importante tener vínculos internacionales que nos permitan, como panameños, acceder a nuevas tecnologías y al mejoramiento del contacto con las comunidades. Hay que leer mucho sobre los trabajos de investigación que han hecho
los sociólogos, las universidades, sobre el tema de la comunicación y cómo es posible llegar a las bases de las comunidades teniendo en cuenta de que hay un interés superior en la sociedad, que es su propio desarrollo. Es importante para todos saber que el derecho tiene que ser vigilado, respaldado por las organizaciones existentes, y que no se puede ceder en un principio básico de la humanidad. El derecho a informarse está consagrado en todas las resoluciones internacionales de las Naciones Unidas. Entonces, hay que exigir a estos gobiernos o incluso municipios que colaboren y ayuden a desarrollar proyectos que están destinados al propio desarrollo de las comunidades. Me parece que es una tarea en la que hay que insistir en todos estos años que vienen y están por delante. Así es. Hemos hablado hasta ahora del derecho de acceso a la información y libertad de expresión, y estamos comentando también cómo puede ejercerse mejor ese derecho desde las comunidades. Pero Reca, ¿podrías describir cómo es la relación entre los derechos de las comunidades y el derecho de acceso a la información? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la relación que hay allí? Claro, el derecho a estar informados es totalmente, se complementa con la oferta, vamos a decir, de la información que se puede dar en cada comunidad. Es importante que las comunidades también tengan las herramientas para exigir el tipo de información que necesitan. Eso lo obvian los medios de comunicación que tenemos actualmente hegemónicos, que dan la información que creen que es la que más se vende, la que comercialmente es más funcional, monotemática, o que bien le satisface los intereses hegemónicos, ¿no? Entonces, a partir de la gestión de la comunicación comunitaria, radios, medios independientes, alternativa, es importante, por ejemplo, información como cómo se utiliza el presupuesto municipal, cómo se utilizan, por ejemplo, los fondos de la descentralización, cómo se tienen que aprobar es la utilización de esos fondos, cuáles son los derechos básicos que tienen las comunidades ahora, por ejemplo, en la recién aprobada Ley de los Derechos de la Naturaleza, cómo ejecutarlos. Toda esa información debe darse periodísticamente, también educativamente, y el periodismo puede hacer un tipo de fusión, ¿no? Y dar, a través que las comunidades puedan ejercerlo y exigirlo también. Por eso me parece que se debe construir, ¿no? una nueva forma de exigir qué información se recibe y también gestionarla un poco desde abajo, ¿no? Así es. Desde el momento en que las comunidades se organizan, comienzan a tener esa mirada colectiva desde sus propios ojos, desde su propia mirada, de sus problemas. Entonces, por ejemplo, si se identifica la necesidad de tener acceso a agua potable las 24 horas y se quiere acceder a la información pública de por qué ellos como comunidad no tienen acceso a ese derecho al agua. Entonces, ese acceso a la información, de saber dónde está la información, de saber qué autoridad es la regente, que yo tengo derecho a acceso a esa información, es importante, y ahí el periodismo y los medios de comunicación tienen que desarrollar esa labor informativa, comunicativa, de explicar de manera constante cuáles son los derechos que tienen las comunidades. No sé si quieres ahondar un poquito más ahí en eso, David. Me parece que poco a poco estamos entrando en una etapa en la que se identifican las prioridades y los retos que enfrentan los medios alternativos dentro de una sociedad, especialmente en las estructuras de base, en el corregimiento, que es la unidad administrativa más pequeña del país, pero cuya suma permite identificar a un país en movimiento. Considero importante que estas organizaciones de las que hablamos puedan en algún momento reunirse para identificar la importancia de estar conectadas para dar información veraz y útil sobre el cambio climático. Cada vez hay más desafíos en materia ambiental. Acaba prácticamente de desaparecer una isla en la comarca Cunayala.
qué papel desempeñaron en esa tarea las radios comunitarias, realmente no lo sabemos. Pero si hubiésemos tenido una organización consultiva que conectase a todas estas organizaciones, tal vez tendríamos un escenario en mejores condiciones desde el punto de vista informativo. Hace décadas atrás hubo un movimiento enorme encabezado por organizaciones como la Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja para que hubiese un uso adecuado de las frecuencias de radio en materia de desastre, pero que los códigos fuesen unificados, porque había distintos códigos en otros países respecto a otros que confundían un poco el trabajo de la solidaridad en materia de asistencia humanitaria. Este tipo de elementos que se han producido a lo largo del tiempo en América Latina y en otras partes del mundo deben ayudarnos a entender que estas radioemisoras, que los medios alternativos en las comunidades tienen un papel importante en los procesos de integración. Y me parece que sobre esa línea de trabajo debemos entonces poner el punto focal, ¿no? Sí, es fundamental facilitar los medios para que las comunidades puedan comunicar, no solo recibir información, sino también comunicar sus preguntas, sus necesidades, sus denuncias y sus solicitudes de acceso a la información relacionada con los derechos que sientan que no tienen satisfechos, ¿no? En un momento que se pueda conocer la contaminación de un río, por ejemplo, en este momento las comunidades de Panamá Este, en el área de San Martín, ¿verdad? Ahí pues la comunidad está manifestándose y está organizada porque por la construcción excesiva, sienten ellos que sin planificación de barriadas está precarizando aún más el acceso al agua y también está afectando las cuencas del río Pacora que tienen allí. Y bueno, esa información nos llega por la cercanía, la relación que tenemos acá por los espacios de comunicación de la iglesia, pero es una información que quizás poco se conoce y poco llega a las autoridades y a la sociedad en general. Por eso es importante, sabemos que es importante fortalecer esas vías de comunicación. Podríamos ver algunos ejemplos, Reca, de casos, por ejemplo, de periodismo de investigación, tú que por años hiciste, o haces, disculpa, periodismo de investigación, acá también, David. Si recuerdan algunos ejemplos, no solo de ustedes, sino de otros colegas periodistas, que sus investigaciones hayan servido para conocer derechos de las comunidades que pues estaban afectados por alguna situación, y ese derecho a la información sirvió para por lo menos conocer y quizás mejorar la situación. Bueno, por lo menos casos puntuales de iniciativas periodísticas, quizás puedo decir la descentralización, donde la gente empezó un poco a cuestionarse más, bueno, pero ¿cuál es el proceso? Si existen estos fondos millonarios que se le daban a las juntas. Claro, a juntas comunales. Tan pequeñas que era evidente la falencia y las carencias que tenían de servicios públicos. Bueno, empezar a cuestionarse cómo se está utilizando, a raíz de qué, a cuenta de qué se aprueban estos fondos de descentralización. Yo creo que eso produjo un poco también como de algunas comunidades que se apropiaran un poco más de esto, ¿no? Estás hablando de los casos que se denunció que era como unos presupuestos muy grandes, claro, y que la comunidad no sabía, claro, que esos millones habían sido aprobados a su comunidad y ellos pues no veían cómo se usaban esos fondos. Sí, eso es lo que pues se me viene ahora a la mente. También cuando a través de no fue una investigación, pero fue una nota periodística, se empezó a cuestionar también cómo se hacían los partos en la comarca, y hubo ahí una denuncia. Eso no se ha profundizado, pero también ahí hubo algo como del trabajo periodístico de empezar a las mujeres, en este caso indígenas, a decir cuál es el proceso de cuando se va a dar a luz en un centro de salud versus a los métodos tradicionales, ¿no? Como a visibilizar, claro, ese problema. Ajá, entonces eso obligó un poco al Ministerio de Salud a decir, bueno, se le hace llenar un formulario, y hubo un cuestionamiento. Me parece que no se ha profundizado periodísticamente como se debió haber hecho. Todavía ahí está una ventana, pero también es importante porque lleva también a un encuentro, ¿no?, de las comunidades a los sistemas tradicionales políticos que tenemos actualmente, ¿no? Y cómo ellos se enfrentan, y hay un terreno político en esta
en este periodismo comunicativo, en la comunicación comunicativa, que todavía está desarrollándose, pienso, y que la gente, que los actores, que son en estos casos las mismas comunidades usualmente siempre tratadas como sujetos a ser adoctrinados o a ser comunicados, que están un poco empoderándose a decir, bueno, nosotros también tenemos una información, tenemos un terreno político en esa comunicación que queremos jugar y ser actores. Queremos participar en ese diálogo porque tenemos cosas que decir que si no se dicen es como si no existieran, ¿no? En el caso mío, yo puedo decir que hubo éxito en el sentido de dar seguimiento a la pérdida de manglares en la zona costera de Panamá, especialmente en el área de Don Bosco y Juan Díaz, que son muy sensibles al cambio climático. Los manglares sirven como cortinas protectoras en las líneas costeras en caso de tsunami, por ejemplo. Y hicimos un trabajo de investigación in situ, es decir, en el mismo lugar de los acontecimientos, y entrevistamos a personas afectadas por las inundaciones. De alguna manera eso contribuyó a que el gobierno pusiese la mirada en estas comunidades y adoptase algunas medidas para mejorar la canalización de los afluentes que están en la zona. Eso fue, digamos, un efecto positivo de la denuncia y la investigación que se hizo. El otro ejemplo que puedo mencionar aquí es el trabajo de investigación sobre los daños ambientales alrededor del Parque Nacional Coiba. Y ahí hicimos también un trabajo de investigación junto a algunos científicos en el que se determinó que las capturas de peces cada vez más presentaban ejemplares pequeños en talla, comparados con décadas anteriores, lo que indicaba una sobrepesca y un efecto de la pesca industrial sobre una zona que debe estar protegida. Fue un trabajo de investigación que dio resultados junto con algunas organizaciones ambientalistas que protegen los recursos marinos. De manera de que sí, el periodismo tiene resultados cuando se hace de forma seria y tiene como meta fomentar el desarrollo humano y social. Sí, pero también requiere un nivel de acceso a la información de las comunidades, de conocer sus derechos previos. Por ejemplo, en el caso de las comunidades del corregimiento de Ancón, ahí hay varias organizaciones de vecinos por barrio, ¿no? Y también pues de todo el corregimiento de Ancón. Y pues allí ellos como organizaciones comunitarias se reúnen para compartir el conocimiento, por ejemplo, urbanístico. Entonces ellos están en conocimiento, o por lo menos sospechan, cuando un proyecto se está desarrollando, se pretende desarrollar en violación de las normas urbanísticas. Y entonces ellos pues buscan la información y hacen las denuncias, ¿no? Hace poco vimos que denunciaban una posible construcción sobre la servidumbre y allá llegó entonces Obras y Construcciones del municipio de Panamá para detener la obra y que entonces se estudiara. Pero si no tenemos acceso, por ejemplo, a las normas urbanísticas, no tenemos acceso a esa información, ¿cómo vamos a determinar si un proyecto tiene estudio de impacto ambiental o no, la magnitud del proyecto? Creo que eso es fundamental, acceder a la información para entonces, con esa información en la mano, poder tener esa mirada de lo que se da en la sociedad y que pudiera estar vulnerando pues nuestros derechos como comunidad. Es muy difícil para los periodistas, para las periodistas, acceder a la información de calidad en las instituciones públicas, les pregunto. Hay cierta información que está disponible. En estos últimos años sí ha habido un intento un poco por hacerla menos transparente, pero hay que estar y también hay que hacer mucho esfuerzo para estar alerta, por ejemplo, de lo que acá tradicionalmente se le llama golazos, proyectos en la asamblea, anteproyectos que a veces no tienen ni pies ni cabeza, que atentan a veces directamente con comunidades, quizás estos en Ancón, y hay muchos otros proyectos, extracciones de arena, licencias, concesiones para toda clase de cosas, lo que ha pasado a veces a nivel portuario. La información que da la Contraloría a veces, pues usualmente ha sido bastante estandarizada, pero eso también ha tendido en estos últimos años a ser un poco más difícil de interpretar y de leer por las comunidades, ¿no? Los proyectos, que es información que debería estar mucho más
debería ser más fácil de digerir por parte de las mismas comunidades. A veces periodísticamente hay que hacer un trabajo muy elaborado para masticar esa información y poder transmitirla, cuando debería ser accesible directamente desde las instituciones hacia las comunidades, sin que haya un trabajo intermediario periodísticamente, ¿no? De hacerlo tan difícil. Por ejemplo, en el caso de ver el oligopolio de los medicamentos, eso fue un trabajo de ver quiénes eran las 5 empresas que dominaban el mercado. Esa información debería ser pues mucho más fácil para que la gente sepa de dónde están saliendo, ¿no? Los productos, cuáles son los precios que paga el Estado por los medicamentos. Eso para darte un solo ejemplo. Sí. Creo que la pregunta también sirve para ver otro aspecto que tal vez no ha sido muy analizado, y es el hecho de que en la práctica el periodista se ve a veces enfrentado a un medio que no siempre le dice la verdad, o una información que no ha sido confirmada y que se la entregan a un medio, a un reportero, y que podría estar llena de vicios. Y te pongo un ejemplo. Yo hace algunos años estuve trabajando como corresponsal de la agencia alemana de prensa, y se produjo un aparente incidente en una aerolínea que había traído un avión procedente de Cuba a Panamá, y empezaron a circular versiones de que se había producido un secuestro dentro de la aeronave. Y entonces los que hablaban ahí eran agentes de la policía. Y yo les en mi análisis inmediato, yo dije, esto está raro. Sencillamente, la policía no es la autoridad para hablar de temas aeronáuticos, sino la Dirección de Aeronáutica Civil. Y entonces yo hice lo correcto. Me dirigí a la Dirección de Aeronáutica Civil, y ahí me dijeron, esa información es totalmente falsa. Cuando yo escribí esa nota, se cayó toda la versión que estaba circulando. Eso fue un ejemplo, pero eso te lo da también la experiencia. Lo que quiero decir con esto es que los periodistas tienen que estar preparados para ir a la fuente correcta de información, y no simplemente irse con la primera versión que le entregan de un determinado hecho o suceso político, económico y social. Otro caso fue relacionado con una versión que decía que un barco había sido secuestrado en el Canal de Panamá, había sido detenido en el Canal de Panamá. Y yo le dije a un colega que quería publicar la información en el periódico, le dije, espérate un momento, vamos a verificar esto está raro. Y llamamos a la autoridad del Canal de Panamá y dijeron, nosotros no tenemos ningún barco secuestrado. Sencillamente, el Canal de Panamá no retiene a ninguna nave, no detiene a ninguna tripulación. Esa no es la función del Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene la función de garantizar el tránsito expedito de las naves y también un tránsito seguro. Pero estas cosas te las da la experiencia en el manejo de la información. De manera que una invitación en este programa a aquellos colegas que empiezan a hacer sus pininos en el periodismo es que se dirijan a las fuentes correctas de información, para que a su vez puedan transmitir un mensaje claro a una audiencia que espera de ellos lo mejor, ¿no? Así es. Analizando estos ejemplos sobre información, vemos que para los periodistas no es tan fácil, uno, acceder a la información, porque las entidades del Estado que deben facilitar información la tienen como en bloque, de forma generalizada, muchas veces no las tienen disgregadas por género, por territorio, por comunidad, por año, y es muy difícil incluso para los periodistas. Y ahora también lo que agregas, David, esto de poder interpretar, de tener conciencia de nuestra relación con la información, de tener la otra información para poder comparar si algo puede ser cierto o no, cuál es la fuente, siempre pensar cuál es la fuente. Entonces, si este mundo de la información ya es complejo para quienes han estudiado y ejercen el periodismo, pongámonos en el lugar de toda la ciudadanía, ¿verdad? Que no es fácil acceder a la información. Entonces, este derecho que está
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está en la Constitución de Panamá, no es fácil de llevar a la práctica, y más con la información que es más relevante para poder acceder a los derechos a las comunidades. El derecho a la comunicación es un derecho que se relaciona quizás con todos los demás derechos humanos, con el derecho a la educación, a una vivienda. Vemos todos los problemas que hay con las viviendas, y así podríamos hacer una lista pues muy larga de situaciones relacionadas al derecho a la información que no se cumple por diferentes circunstancias. También quisiera preguntarles qué informaciones pues son las que más se relacionan con estos derechos, y en el caso de las empresas privadas, si es muy difícil también acceder a la información, a las empresas privadas que prestan servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de las telefónicas o de estas empresas constructoras, de escuelas, de hospitales. ¿Cuál es su experiencia en ese caso? Acceso a la información de empresas privadas que ejercen servicios públicos. ¿Se puede acceder a su información o es complicado? Bueno, yo creo que lo complicado o no de acceder a determinada información siempre está determinado por la intención de, en este caso, la institución, de dar o no esa información, y de qué intereses protege o no protege la información. Ese ha sido un poco como los obstáculos que se interponen entre la información y la población, usualmente. Por ejemplo, si se ve el Estado, claro, como este animal muy, muy grande, muy complicado, siempre va a haber información o vehículos para acceder a ella que se pueden mejorar. Siempre va a haber una oportunidad de mejora, por ejemplo, en cómo se presenta la información, que sea mejor estructurada, que sea más entendible. Eso entiendo que se está haciendo mucho con el presupuesto del Estado, cómo se maneja. Siempre se presentaba de una manera muy poco amigable a comprenderlo. Claro, a comprenderlo, y ahora están haciendo todos estos de ver por corregimiento, por proyecto, de una manera mucho más fácil, ¿no? Y de navegar y que se puede ver cómo se gasta, ¿no? Pero, por ejemplo, la información de la Caja del Seguro Social, que yo la he trabajado un poco, los estados financieros, es una información que está todavía en PDF, son hojas y hojas, y información muy relevante. Todavía no existe, por ejemplo, una persona que está pagando cuotas en el nuevo subsistema mixto, no tiene acceso a su información, a su propia información, cuántas cuotas privadas tiene. Eso es una información que debería ser vital. Ya el Estado debería estar trabajando en poderle decir al cotizante cuánto tiene acumulado. Y existe la tecnología, y es una tecnología bien sencilla de base de datos que se pudiera organizar allí y que pudiéramos tener acceso. Y que es inaceptable que en pleno 2024 todavía no se le pueda decir a un cotizante cuánto tiene acumulado, ¿no? Eso, por ejemplo. Hay otras cosas que podríamos mencionar aquí en este programa. Por ejemplo, la dificultad que hay para conseguir informaciones relacionadas cuando una gran empresa absorbe a otra y hay una negociación que produce un acuerdo. Casi nunca se sabe el monto de la operación económica que produjo ese resultado. Y las consecuencias para los clientes, aquí lo acabamos de ver con las telefónicas. Exactamente. Sí. No revelan el meollo fundamental de la información. Y nosotros nos encontramos muchos estos desafíos en materia informativa. Incluso en Naciones Unidas, en una reunión que hubo hace un tiempo, se produjo en Panamá, y yo le dije a un responsable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que hasta cuándo íbamos a estar viendo o analizando temas o informaciones sobre la pobreza en el país. Me parecía que era ya oportuno decirle que deberíamos analizar el tema de la riqueza. Porque si analizamos el tema de la riqueza, podríamos saber cómo se formaron estos capitales y de dónde provino el desarrollo de determinados grupos económicos en prejuicio de los que están en el fondo de la sociedad. Y él me dijo que realmente lo que pasa es que Naciones Unidas no considera a la riqueza como un problema. El problema es la pobreza. Bueno, la conversación quedó ahí, ¿no? En una especie de tabla. Pero creo que debemos empezar a exigir como sociedad otro tipo de información que nos permita determinar el camino certero que deben seguir las sociedades.
si queremos desarrollo o nos conformamos con un subdesarrollo que lesiona los intereses de la clase trabajadora, por ejemplo, ¿no? Es que vivimos en la sociedad de la información, del conocimiento, hay mucha información, se nos dice eso y de hecho la hay, pero ¿cuál de toda esa información es la que realmente nosotros necesitamos? Y si esa que necesitamos está realmente accesible y es comprensible, porque imagínate lo que acabas de decir, una información de la Caja del Seguro Social en PDF, o sea, yo solo puedo mirarla y escribir en una hoja el dato que necesito, ¿verdad? Y un dato aislado no me sirven muchos datos para poder analizarlo, ver ahí una línea, poder comparar y todo eso, pero bueno, ese es un tema de información que creo que es un tema que viene luego de este tema que estamos desarrollando ahorita de acceso a la información. Ya nos quedan poquitos minutos y quisiera preguntarles, alguno de los dos que pueda responder, ¿a través de qué medios las comunidades podrían monitorear el trabajo que hace el gobierno? Hay algunos sitios web, algunos lugares donde se publica información que la comunidad pueda acceder a ellos a buscar información pública. Sé que el MEF implementó un sitio web, me escapa la dirección ahora mismo, creo que es sobre el presupuesto público y ahí se puede ver el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas por cuánto fue el presupuesto asignado, cómo se está ejecutando el presupuesto, cuáles son las obras y tal. Pero en efecto, o sea, a veces es también tener este sobreexceso de datos, de información, sí. Claro, de que cómo al final se pueden, cómo eso al final influye, ¿no?, en el mejoramiento de las comunidades. Es como un poco difícil cuando esa debería ser la función de estas entidades, precisamente de los municipios, de los ministerios. Ahí yo creo que donde está el punto de inflexión, ¿no? Que existe un montón de información, las entidades dicen, bueno, cumplimos con ponerla en esta página web, pero si de verdad eso llega a las personas que no tienen acceso, por ejemplo, al internet, ¿cómo llega esto a las comunidades? Claro, de grandes números de personas que no pueden, bueno, acceder, decir, por ejemplo, también el ministerio cumplí, pero entonces ¿qué hace la gente con esa información? Según la ley 6, todas las instituciones públicas deberían tener accesible en sus sitios web información como la planilla, los salarios, los proyectos que están realizando, los que empiezan a realizar, sus reglamentos internos, códigos de ética y alguna otra información, pero muchos no los tienen. Bueno, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, tiene información estadística, pero siento yo, no sé, David, que falta como más sitios accesibles, sencillos, donde las comunidades pudieran acceder a información pública ya, digamos, analizada, organizada, que tuviera que ver con derechos fundamentales como educación, salud, agua, vivienda, ambiente. Sí, la clave de todo es la intención que tiene la institución, que tengan pues los que están en el momento en los puestos públicos. Si tienen una intención de ser transparentes, van a buscar los medios para que esa información esté ahí y sea útil y mejore la vida, ¿no? Al final es la intención también del periodismo y del ejercicio público, ¿no? El mejoramiento de la vida, como bien dijo don David, ¿no? Sí. David, ¿cuál es el llamado a las comunidades, sus organizaciones, sus dirigentes, para fortalecer el derecho de acceso a la información? Creo que debe haber un esfuerzo compartido en el sentido de poder preparar mejor al personal que se ocupa de las tareas de la información en el ámbito comunitario. No hay que temerle a las nuevas tecnologías, por el contrario, debe haber una capacitación permanente sobre el uso de nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad. Y en ello no excluyo a las comunidades lejanas, en las zonas indígenas o muy apartadas en el ámbito rural. La idea es que el uso de las tecnologías contribuya a que la información sea cada vez más fluida y permita a la sociedad enterarse de los hechos relevantes para poder tomar las mejores decisiones, tanto en el aspecto administrativo como en el ámbito político. Creo que la tarea es apoyar las iniciativas que contribuyan al desarrollo de las comunidades, ayudar a que los jóvenes se incorporen
de una manera efectiva al diseño de su propio futuro y no dejarlos al garete, en el sentido de que naveguen en las plataformas electrónicas sin rumbo fijo. Hay que generar en ellos un sentimiento de investigación, de trabajo en equipo y permitir que la solidaridad permea todo ese elemento. Así es. Hoy hemos desarrollado el tema, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de las comunidades y de la ciudadanía en general. Acá hemos desarrollado ideas de la importancia de la información prioritaria, también sobre la importancia del periodismo de calidad, del periodismo de investigación, la necesidad de que existan sobre todo más canales de información, de comunicación que deben ser creados por el Estado para facilitar el acceso efectivo a ese derecho a la información y que no se quede como letra muerta, sino que de verdad el pueblo y las comunidades puedan acceder a la información pública que necesitan en determinado momento. Pero también las comunidades deben desarrollar ese derecho de acceder a la información mediante el desarrollo de sus propios canales de comunicación, para crear esos espacios de diálogo desde su propia mirada, desde su propio análisis de la realidad, y para analizar la información desde las miradas de las comunidades. Vemos que este es un derecho, el derecho de acceso a la información es un derecho que se complementa con los derechos humanos, sobre todo con los más fundamentales. Porque si quiero tener derecho a una educación de calidad, ¿cómo saber cuál es una educación de calidad? ¿Cómo saber si el currículo que le están dando a mis hijos en la escuela es el que estableció el Ministerio de Educación, si no tengo acceso a ese documento? Y así pudiéramos ver muchos ejemplos. Entonces, este derecho es fundamental, el derecho de acceso a la información, para el cumplimiento de todos los derechos humanos. Es bueno saber que la información bien llevada, comprobada, útil al progreso humano, es capaz de vencer la desinformación y el rumor que hace tanto daño a las comunidades. Hay que apoyarse en la verdad del desarrollo humano y permitir que esa misma sociedad tenga las herramientas necesarias para su progreso inmediato y futuro. Así es. Reca, no sé, para ya despedirte. Bueno, gracias por la invitación y al final sí reiterar, ¿no? Como dijo don David, una información de calidad, ya sea gestionada, y exigir que sea lo que recibamos, ¿no? De quienes actualmente la dan, y buscar estos canales nuevos comunitarios que vengan pues desde abajo, ¿no? Para fortalecer este ecosistema informativo. Así es. Bueno, el tema de hoy, el derecho a la libertad de expresión, y para que haya libertad de expresión tiene que haber previamente derecho de acceso a la información y la importancia, que es el objetivo que hemos querido cumplir hoy, del acceso a la información, que sea una realidad, no nada más un estribillo, para que las comunidades entonces puedan defender con mayores elementos y argumentos sus derechos a una mejor calidad de vida en defensa de los derechos humanos y de la casa común. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerles por su participación y a nuestra estimada audiencia recordarles que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz, gracias al apoyo de Radio Hogar y de la Fundación Konrad Adenauer CAS. Les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y nuestra retransmisión a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.